Buenos días, estamos en el Instituto Bilingüe Internacional de Panamá y hoy vamos a dar formación de imágenes en espejos cóncavos y convexos. Bien, para nuestro primer caso de imágenes en espejos cóncavos, tenemos una imagen antes del centro. Véase bien que el centro es el centro del espejo cóncavo, es decir, es el punto que equidista de todos los puntos del espejo. El foco es el punto medio entre el centro y el vértice. Y el vértice es la intersección entre el espejo cóncavo y el eje óptico. Bien, entonces en nuestro primer caso, para poder dibujar imágenes sobre espejos, tenemos tres rayos notables los que vamos a utilizar para ver dónde se forma nuestra imagen y qué características tiene esta imagen. El primer rayo es el rayo paralelo. ¿Cómo dibujamos el rayo paralelo? El rayo paralelo incide paralelo en el eje horizontal, en el espejo, perdón. Incide paralelo en el espejo y se refleja por el foco. Y se refleja por el foco. Nuestro segundo rayo es el rayo focal que incide en el espejo pasando por el foco y se refleja de forma paralela. Ese es nuestro rayo focal. Incide en el espejo pasando por el foco y se refleja de forma paralela. Y por último, nuestro rayo central, que pasa por el centro y se refleja por el mismo centro. Y entonces aquí tenemos nuestra imagen. Vamos a dibujar nuestra imagen, que es la intersección de nuestros tres rayos. Esa es nuestra imagen. Es la intersección de los tres rayos. Entonces, ¿qué características podemos determinar de esta imagen? Bueno, la primera característica es que la imagen es invertida. La segunda característica es que la imagen es real porque está del lado del objeto. Y la segunda característica es que las imágenes que dibujemos antes del centro son mucho más pequeñas que nuestro objeto. Bien, nuestro segundo caso es cuando el objeto está en el centro del espejo. Y vamos a ver cómo se forma nuestra imagen según los rayos notables. Y comenzamos por el rayo paralelo. El rayo paralelo, que ya lo habían mencionado, incide paralelo al eje focal en el espejo y se refleja por el foco. Nuestro rayo focal incide pasando por el centro por el foco y se refleja paralelo. Y observamos que nuestra imagen, claro, debido a los defectos del dibujo, observamos que nuestra imagen se forma justo debajo, en el mismo punto, en el centro, y nuestra imagen es exactamente igual. Es invertida, pero tiene el mismo tamaño que nuestro objeto. Para nuestro tercer caso, ubicamos el objeto entre el foco y el centro y trazamos nuestros rayos notables. El paralelo,
que incide paralelo al eje óptico y se refleja por el foco. Nuestro siguiente rayo es el focal, que incide pasando por el foco y se refleja de forma paralela. Y en la intersección de esas dos rectas obtenemos nuestra imagen. ¿Cuáles son las características de esta imagen? La primera, que es invertida, la segunda, que es de mayor tamaño, y la tercera es que es real porque está en la parte donde está el objeto. Nuestro cuarto caso es un objeto justamente en el foco, y dibujemos nuestros rayos notables para ver cómo se forma nuestra imagen. Dibujamos el rayo focal que incide, el rayo paralelo que incide paralelo y se refleja por el foco. Dibujamos nuestro rayo central que pasa por el centro y se refleja por el mismo centro. Y por supuesto que el rayo focal no lo podemos dibujar porque justamente el objeto está en el foco. Entonces observamos que los dos rayos no se cortan en ningún punto. Por eso podemos decir que, a diferencia de los demás casos, aquí estamos en presencia de una imagen que nunca se formará. Es decir, que la imagen no existe. Listo. Bien, nuestro último caso es cuando el objeto está entre el foco y el vértice. Y veamos qué tipo de imagen se forma. De igual forma, trabajamos con nuestros rayos notables, el paralelo, que incide de forma paralela y se refleja por el foco. Pero aquí tenemos que tener en cuenta un detalle, que vamos a hacer la prolongación en la parte virtual del espejo de nuestros rayos. Y ahora veremos por qué. Dibujamos nuestro rayo central, que incide pasando por el centro y se refleja pasando por el centro. Y también dibujamos nuestra prolongación. Entonces aquí observamos que nuestra imagen se forma en la parte virtual. Es donde se cortan los rayos notables. Quiere decir que cuando cuando el objeto está entre el foco y el vértice, nuestra imagen va a ser virtual porque se forma en la parte no real del espejo. Y además no es invertida, está en la misma dirección en la que está nuestro objeto y es mucho más grande. Cuando tengamos imágenes entre el foco y el vértice, podemos decir que esa imagen es aumentada con respecto al objeto, está en la misma dirección, a diferencia de los otros casos que habíamos visto, y está en la parte virtual. Entonces decimos que esta imagen es virtual. A diferencia de las otras imágenes que eran reales, porque se formaban en la parte real del espejo. Las imágenes formadas por los espejos convexos siempre tienen la misma característica. Veamos cuáles son. Trazamos nuestros rayos notables, el paralelo, que
incide de forma paralela y se refleja en dirección del foco. Podemos notar que en estos espejos convexos los rayos cuando se reflejan divergen, es decir, no se consiguen en ningún punto. Entonces, para poder dibujar la imagen vamos a ver dónde se intersectan las prolongaciones de esos rayos reflejados. Seguimos con nuestro rayo focal, que incide en dirección del foco y se refleja de forma paralela. Dibujamos la proyección del rayo y observamos que en la intersección de las dos proyecciones, en ese lugar se forma mi imagen. Dibujo mi imagen y observo las características de la misma. La imagen no es invertida, es decir, tiene la misma dirección que el objeto, es de menor tamaño y es virtual, porque se forma en la parte posterior del espejo. Gracias por ver este video, suscríbete a nuestro canal y dale like.